Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa de dónde nos estás mirando. Lo que importa es que te has conectado con nuestro canal. Como siempre, estas son reflexiones cristianas. No te vayas y en un momento regresamos. Bien, como siempre vamos a empezar orando, pidiéndole a Dios que guíe este mensaje, que guíe esta reflexión. Padre nuestro, en el nombre de Jesús estamos pidiéndote, Señor, ahora que tú toques los corazones, Dios mío, para que puedan entender, Señor, tu palabra, la palabra que tú nos mandaste, Dios mío. Y en el nombre poderoso de Jesús, cala, Señor, llega hasta lo más profundo de cada corazón, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Empezar leyendo la palabra de Dios. Y hoy estamos en Mateo, capítulo 24, versos 1 y 2. Pequeño, ¿verdad? Pero nos trae una buena enseñanza. Vamos a leer la palabra de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bendito sea la palabra de Dios. Hermano, y yo le he puesto como título a esta reflexión, mensaje, meditación, como quieran llamarlo: derrumbe del poderío, derrumbe de la gloria del hombre. En estos versículos vemos a Cristo Jesús que predice o anunciando la total ruina y destrucción del templo en 3 días. La destrucción del templo en un futuro en adelante. ¿Qué vemos en esta pequeña reflexión? Y como siempre vamos a desmenuzar estos versículos, como siempre lo hacemos. Pero ¿qué vemos en esta pequeña reflexión? Veamos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. En el versículo 1, en este versículo, vemos que los discípulos querían enseñarle a Jesús la bella construcción, querían enseñarle a Jesús la gloriosa construcción de aquel templo, del templo de Salomón, que había hecho Salomón. Enseñarle la gloriosa, el poderío que tenía el templo de Jerusalén. Pero como decía, ¿qué vemos en esta destrucción? En este templo, en esto que Jesús estaba hablando. ¿Qué reflexión vemos aquí? ¿Qué meditación? ¿Qué Dios nos quiere decir con respecto a que los discípulos le mostraron con entusiasmo la bella construcción de aquel templo? Bien, la revelación es la siguiente: la construcción de aquel templo es la construcción que se había creado en la religión de aquel día, en la religión de aquellos tiempos. Una religión basada en no hacer cumplir la palabra de Dios. Una religión basada en no construir la palabra de Dios en los corazones. Una religión basada en que no se podía hacer, pero ellos sí podían hacer.
Una religión basada que tenía que cumplir la ley, pero ellos no la cumplían. Una religión basada en el fariseísmo. Vemos la construcción, de aquella religión, pudiéramos decirle así, pagana en aquel entonces. ¿Por qué pagana? Porque era una religión en la cual tú no podías hacer esto, tú no podías hacer aquello, no te podías levantar y hacer otra cosa para Dios, porque era la ley, porque era la ley de Moisés. Y así están, y siempre lo voy a decir, así están, incluyendo en estos tiempos la ley de Moisés. No se puede, no hagas, haz esto, yo te mando, que en la iglesia no se puede, que aquí no se puede, que yo no te mando a hacer esto, que yo te digo. Eso es fariseo. Eso es fariseísmo. Y ya veíamos en programas anteriores qué es lo que es la religión farisaica, religiosa. Los fariseos y los doctores de la ley de aquel entonces. Pero seguimos en el versículo 2. ¿Qué nos dice el versículo 2? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos prepara? ¿Qué revelación tiene el versículo 2 de este capítulo 24? Y dice la Biblia así: respondiéndole él, o sea, Jesús, le dijo: ¿veis todo esto? Y señalé esta frase: ¿veis todo esto? ¿Qué le está queriendo decir aquí? Consecuencia. La consecuencia de las malas actitudes que tiene el hombre. Las consecuencias de la mala actitud cristiana que tiene el ser humano de hoy en día. Y sí, Jesús lo que quería decir era la desaparición de toda la gloria mundial. La desaparición de todo el poderío mundial que existe hoy en día. Jesús lo estaba diciendo en aquel entonces, pero lo dice por medio de su palabra, lo habla y nos los cuenta y nos los dice para hoy en día. Pero también vemos ¿veis todo esto? También vemos que los discípulos con orgullo le enseñaban a Jesús aquella majestuosa obra de ingeniería, aquella majestuosa obra del templo de Jerusalén de aquel entonces. Como consecuencia, ¿veis todo esto? Eso quiere decir, como consecuencia de no haberme recibido, como consecuencia de no haber escuchado la palabra de Dios, como consecuencia de no haberme recibido palabra de Dios, palabra del Mesías, como no haber recibido al Mesías, entonces como consecuencia, ¿veis todo esto? No quedará nada, ni piedra sobre piedra. Todo será derribado. Vemos el derrumbe, vemos la desaparición, vemos la imponente estructura farisaica religiosa, la imponente religión de aquel entonces. Lo que quería decir Jesús es que se iba abajo. Pero veis todo esto. Esto es consecuencia de no haber hecho esto. Volvemos en un minuto.
Estos productos pueden ser tuyos. Sí, cómo no, pueden ser tuyos. Los Robos Combos a tu disposición. Simplemente puedes contactar mirando nuestros números de teléfonos en la pantalla. Puedes también pagar de cualquier parte del mundo. Simplemente contáctanos. Esto puede ser tuyo. Fotocopia, escaneo, impresión de documentos y mucho más. También te ayudamos a resolver los problemas económicos. Solo tienes que llamarnos al 31 69 34 22. ¿De dónde estamos? Estamos en calle Antonio Maceo, número 11, la carretera Amancio Las Tunas. Solo tienes que llamarnos. Así que... Más adelante en la historia vemos que Tito, el general Tito, mandó que la ciudad y el templo fuera derribada en la toma de Jerusalén. Por eso le digo, ¿veis todo esto? ¿Veis todo esto? Esto es consecuencia de lo que va a pasar por no haber recibido a Jesús. Esto es consecuencia de no haber escuchado la palabra de Dios. Esto es consecuencia de no haber recibido al Mesías. Esto es consecuencia de no haber recibido al Hijo de Dios. Por cuanto no lo recibiste, esto es consecuencia. Todo tiene una consecuencia. Y vamos a ver dos puntos en el cual yo generalizo estos versículos. Punto número 1, consecuencia de no haber recibido a Jesús, ya lo habíamos dicho. El punto número 2, derrumbe del poderío mundial, el poderío mundial que se está construyendo hoy en día. El poderío mundial que se está levantando en contra de la iglesia de Jesús. El poderío mundial que se está levantando en contra de los hijos de Dios. Porque sí se están levantando. Porque hay hijos de Dios muertos. Porque hay personas que matan a hijos de Dios. Hay muchos países que lo están haciendo. Hay muchos países que ya lo hacen. Y quieren de que otros países también lo hagan. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Porque por mucho que quieran parar la obra de Dios, por mucho que quieran parar a Jesucristo, no lo pueden hacer. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, persiguió a los cristianos. ¿Y en qué terminó? En discípulo de Dios. Tuvo un encuentro con Jesús. Pero aquellas personas que matan a los hijos de Dios, pero aquellas personas que engañan a los hijos de Dios, pero aquellas personas que quieren acabar con la obra y con los hijos de Dios, van a tener una terrible consecuencia, que va a ser la muerte, si no se arrepienten. El orgullo del hombre será derribado. El orgullo del hombre, el orgullo de por siglos haber construido en el mundo. El hombre siempre ha querido honra. El hombre siempre ha querido gloria. Pero la gloria es de Dios. La honra es de Dios. El derrumbe del poderío mundial
el orgullo del hombre de haber construido un mundo donde excluya, aparte, saca a Dios del hombre, de la raza humana. El hombre de por siglos, de por siempre ha querido ser lo que le da la gana. El hombre siempre, de por siglos, ha querido hacer lo que se le da la gana. Y siempre ha tenido consecuencias. Veréis estos. Siempre ha tenido consecuencias. El derrumbe de la gloria del hombre será derribada. En aquel entonces fue derribado porque no recibieron a Jesús. Si leen el capítulo 23, el versículo 37 y 39, ahí verán por qué Dios dice esto. Hermanos y hermanas, amigos y amigas que me estás escuchando, que me estás viendo, el hombre sin Dios es nada. El hombre sin Dios es nada. El hombre ha querido ser Dios y le ha ido mal. El hombre ha querido ser Dios y le ha ido mal. Que el hombre siga haciendo lo que le da la gana y quiera hacerse pasar por Dios, consecuencias va a tener, y no buenas. Yo te estoy diciendo que el cristianismo hay que vivirlo, que el cristianismo hay que sentirlo, que llevar a Jesús es una responsabilidad, que llevar a Dios en nuestros corazones es una responsabilidad, y no lo hacemos como tenemos que hacerlo. No lo hacemos como tenemos que hacerlo. Queremos hacer lo que se nos pega la gana. Queremos hacer la voluntad de nosotros y no hacer la voluntad de Dios. Pues nada, amigos y amigas, hermanas y hermanos, espero que esta pequeña reflexión, pequeña meditación le haya llegado a su corazón, a su vida, y le haya hecho un poquito como que meditar, como que reflexionar en que, concho, tengo que estar por ahí, tengo que estar por la línea, porque si no estoy ahí, las consecuencias que voy a tener va a ser horrendas. Dios no es un Dios de si no haces esto, lo que se te viene. Sí, porque muchos vemos a Dios como que si no hago esto, Dios me castiga. Si no hago lo otro, Dios me castiga. No. Vamos allá. Dios te dice, para eso es el libre albedrío. Dios te dice, aquí tienes el bien, aquí tienes el mal. Yo te recomiendo, Jesús te recomienda, Dios te recomienda que hagas el bien y no el mal. Escoge la senda de la vida, no escojas la senda de la muerte. Con otras palabras, vete por aquí y no te vayas por allá. En otras palabras. Pero bueno, el hombre, el ser humano, la raza humana, ha querido hacer lo que quiera. Y una vez más le digo, le va a salir, le sale y le saldrá mal siempre. Que Dios te bendiga.